quiero compartir con usted tres iniciales preocupaciones de lo que nos ha expresado. Nos dice que el gasoducto sigue siendo importante para el Estado y para el gobierno en particular, ¿no? Al final quiero reiterar en la pregunta. Sin embargo, hay dos temas puntuales. Aparentemente, la negociación de Kuntur con el gobierno cayeron por el informe de la Corporación Andina de Fomento. Hay unas estadísticas internacionales que hablan de -30 y de +50, ¿no? Y que no encajaba con lo que proponía Kuntur. Segundo, ha dicho usted que de repente en 9 meses para adelante recién se iba a tener un resultado financiero de si era válido o no participar como Petroperú del gasoducto. Pero esperar 9 meses. Y luego nos habla usted de seguridad energética. Y en mi modesto entendimiento, el pretendido ducto de etano no va a mejorar lo que es la energía eléctrica. No tiene nada que ver. El etano lo que genera es una planta de polietileno. O sea, yo no sé qué hace este tipo de proyecto dentro de un tema mayor que es el tema de seguridad energética. Este es un tema que ha despertado el gasoducto mucha expectativa en el sur y sobre todo cuando hace un año asumió el gobierno el presidente Ollanta Humala. Y hablamos de que es un proyecto transversal, inclusivo, descentralizado y que iba a propiciar una industrialización en macro en toda la macrorregión sur. Transversal, porque usted bien lo ha explicado, surca básicamente toda la sierra de Cusco, Puno, Arequipa y parte de Moquegua. Y poblaciones que en su paso les iba a auspiciar un desarrollo, los iba a integrar. Obviamente un proyecto inclusivo y descentralista. Históricamente se tomaba por primera vez en cuenta a todo lo que es la macrorregión sur y en particular aquellos sectores o regiones que de una u otra manera no eran tomados en cuenta. Es necesario que compartamos todos en el pleno qué es el gasoducto, qué significa y por qué tanta expectativa ha sembrado. Obviamente va a generar energía termoeléctrica, va a generar cerca de 28.900 puestos de trabajo, va a permitir la instalación de nuevas empresas. En resumidas cuentas, va a generar una nueva dinámica económica y alternativa a esta sobredependencia que tienen algunas regiones respecto al canon y regalías mineras. Sin embargo, debo recordarle, señor ministro, que ustedes como Ejecutivo, en el mes de diciembre de este año, y a iniciativa del Ejecutivo, es que este Pleno aprobó la Ley 29817, por la cual se declara necesidad y utilidad pública la construcción de este ducto, del gasoducto del sur. Y más aún, ahí aprobamos de que Petroperú podía participar en la etapa financiera hasta el 20%. Obviamente seguíamos pensando en el gasoducto del sur y entiendo que en esas circunstancias el Ejecutivo tenía bastante claro y definido del significado del gasoducto. Hoy en día nos plantea una propuesta alternativa y es más, se desmerece lo que es la concepción inicial que tenía el gasoducto para nosotros. Es cierto, de repente no va a sustituir al gasoducto, el ducto de etano, pero sí lo va a paralizar. Siendo parte de este ducto, como inicialmente lo aprobó este pleno en diciembre del año pasado, el Ejecutivo le iba a dar un mayor impulso para que esto finalmente sea una realidad. Y miren la concepción que usted ha dicho, el ducto se lo define como un proyecto integral, ¿de acuerdo? Y sin embargo usted ha dicho de que el gasoducto de etano hoy en día es un proyecto complementario. Digo, si es integral, lo está coberturando todo. Y ahora nos dice usted de que el ducto de etano es un proyecto complementario. O eso no es. Quiere decir que a ese proyecto integral le falta algo y de ser complementario, ¿qué de complementario, qué de diferente, qué de nuevo, qué de alternativo tiene a esta definición inicial de lo que era el gasoducto para el sur? Y mi preocupación ahonda en algo más. Y quiero dejar constancia con mucha claridad. No es que estemos en desacuerdo con el ducto de etano, en absoluto. Pero creemos en legítimo derecho de que el gasoducto del sur coberturaba una histórica expectativa de desarrollo integral para toda la macrorregión sur. Pero por otro lado, si finalmente tiene que darse el ducto de etano, que esto sea dentro de todos los cánones de viabilidad financiera y técnica especialmente. Y le reclamo, y se lo he reiterado en visitas personales que he tenido a la Comisión de Energía, ministro, hasta antes del 28 de julio no existía el ducto de etano. Con precisión, Suez Energy en el 2007 presentó un similar proyecto y fue desechado. ¿Por qué? Porque se entendió que un proyecto mucho más viable era obviamente el gasoducto. Se nos ha dicho, ya tenemos un perfil, ministro,
para comprometernos en un proyecto de esta envergadura, de este tipo de infraestructura, y en la posibilidad de que el Estado invierta hasta 400 millones de dólares, no puedo estar diciendo, ya tengo. Es que los estudios técnicos, las evaluaciones financieras, tengo que tenerlas antes de alcanzar una propuesta de esta magnitud. Y usted está reconociendo que efectivamente recién acaban de culminar un perfil. Creo que detrás de esta propuesta se ha estado trabajando con mucha improvisación. Y le reitero lo dicho en la presentación del acto de investidura. No tenemos una política energética definida, sino todos los peruanos entenderíamos de que este ducto de etano existiría. El 28 de julio, valgan verdades, nos sorprendió. Se nos ha alcanzado el proyecto de ley, y ahí yo quiero ahondar mis comentarios. En la parte de la fundamentación, y se lo he reiterado también hasta en 2 veces, en exposición de motivos, nos dicen que no hay gas y que no hay demanda. O hay gas o hay demanda. En todo caso, no tendría razón de ser el gasoducto. En el artículo 4, con precisión, se nos dice: los proyectos necesarios para incrementar la seguridad energética siempre que estén en posibilidades de operar en forma paralela y conjunta. Seguridad energética y en forma paralela y conjunta. Y yo me pregunto, renglones más abajo dice, ¿no? Un gasoducto comprendido desde el sistema existente hasta Quillabamba, Cusco y Puno. ¿De qué seguridad energética hablamos como ductos paralelos si hasta estos momentos Cusco y Puno no tienen la cobertura a instancia de ningún ducto? Nos parece una primera y grave contradicción. Y aún en el extremo de que persista un ducto y se intente construir otro, la demanda no justifica la presencia de 2 ductos, de un doble esfuerzo económico. Una segunda observación respecto al propio proyecto que se nos ha sido alcanzado y que usted está para esclarecernos el día de hoy, es lo establecido en el artículo 6. Declárese de interés nacional la construcción del ducto de etano desde una planta de separación en la costa hasta hacia el sur. La construcción del ducto de etano de una planta de separación. Hay que ser claros. Hay 2 ductos que vienen de Camisea hasta Pisco, uno de gas y uno de líquidos. Y usted lo ha definido claramente. El ducto de gas trae 2 contenidos, un 92% de metano y un 8% de etano. Pero usted también nos ha citado que existe una ley de etano, y la tengo en mis manos. Y el artículo 3 dice textualmente: los productores de gas natural atienden la demanda de la industria petroquímica del etano. Usted creo que esto lo entiende como obligación. Pero el artículo siguiente de la ley de etano, ¿qué dice, no? Los productores de gas natural, las concesionarias de transporte y los consumidores de etano se ponen de acuerdo en los términos y condiciones bajo los cuales se opera. A dicho efecto, los precios a fijarse deben considerar los costos. Es decir, hay que comprar el etano. Cuando se habla de productores, el productor es Consorcio Camisea en estos momentos. Cuando se habla de concesionaria, es TGP o Cálida en estos momentos. O sea, no es nuestro, hay que comprarlo. Pero posteriormente se habla en el proyecto de ley de una inversión de Petroperú hasta 400 millones. La planta de separación tiene un costo cercano a los 500 millones. La posibilidad que se construya un ducto desde Pisco hacia el sur, más o menos 1.300 millones. Y no va a llegar el ducto por gusto al sur. Tiene que instalarse una planta de polietileno, petroquímica, 3.000 millones. En cifras redondas hablamos de 5.000 millones. Y en el proyecto de ley, en el artículo 7, nos dice, ¿no? Petroperú participará de manera individual o asociada. Y yo me pregunto, si participara de manera asociada, ¿qué hacemos con 400 millones? Ni siquiera para la planta separadora. Es por ello que, insisto una vez más, este proyecto me parece, con el respeto que merece usted, producto de la improvisación. Hay graves incoherencias en su redacción y en sus contenidos. Insisto una vez más, y el etano no es nuestro, hay que negociarlo. Se nos ha dicho reiteradamente a instancia del presidente de la República de que el lote 88 iba a servir para coberturar las reservas de gas que demanda el gasoducto. Señor ministro, ¿hay alguna adenda suscrita al contrato celebrado con el consorcio Camisea a la fecha? ¿O obviamente ya creado en lo declarativo? Más aún, usted nos ha dicho también de que se está negociando hasta el día de ayer
con Kuntur para viabilizar el gasoducto del sur. El ley ya establecía 2 ductos, ¿no? Uno de líquidos y uno de gas. En el contrato solo se consideró un ducto. Y si Kuntur, entiendo yo, en forma razonada, de que no inicia el gasoducto justamente porque falta la adenda. Y semanas tras semanas usted nos dice que esta semana lo cerramos, que esta semana lo suscribimos, y no hay nada. Y entiendo yo que esto está en su despacho desde el mes de abril de este año. Y un tema que no puedo pasarlo por alto también, aprovechando la ocasión, señor ministro, y que es su responsabilidad. Aurelio Ochoa renunció a Perú Petro, y es una responsabilidad de este Parlamento fiscalizar. ¿Qué pasa con la reexportación del gas? Hay una defraudación que se ha hecho una denuncia pública al respecto de 125 millones de dólares. ¿Es que al gobierno no le interesa, es que a su Ministerio de Energía y Minas no le interesa esta defraudación? Son temas complementarios, pero no ajenos a la responsabilidad que como titular de pliego del Ministerio de Energía y Minas usted tiene que dar cuenta al país. Y quiero redundar una vez más, señor ministro, no se trata de una oposición, sino de esclarecimientos, de criterios objetivos que nos ayuden a una mejor toma de decisión. El sur está esperando por una expectativa que sembró desde el propio gobierno, pero por una responsabilidad que tenemos que asumir los congresistas, especialmente representantes de la macrorregión sur. Gracias, presidente.